¿Alguna vez has oído hablar de Caifás, el sumo sacerdote que lideró el juicio contra Jesús? Pero ¿qué pasó con él después de la crucifixión? ¿Qué vio cuando se acercó a la tumba vacía, escondido entre las sombras de la noche? ¿Qué secretos pesaban en su conciencia cuando la mirada de Jesús lo atravesó como una daga, callada, pero llena de verdad? Imagina a un hombre envuelto por la tradición, pero confrontado por una verdad oculta. Un líder religioso frente a un juicio espiritual, donde el silencio del alma grita más fuerte que el sonido de las campanas del templo. ¿Y si te dijera que Caifás no fue simplemente el villano, sino un hombre atormentado, dividido, al borde de la redención final? En este video vamos a explorar los bastidores espirituales de la decisión más grande de la historia humana. Veremos lo que pasó después de que los reflectores de la cruz se apagaran. Cartas olvidadas, un pergamino misterioso, una confesión no dicha, un secreto revelado que puede transformar no solo el final de Caifás, sino también nuestro comienzo. Si quieres sumergirte en esta historia con alma, fe y ojos abiertos, suscríbete al canal ahora, deja tu like y prepara el corazón, porque esta no es solo una historia del pasado, es un espejo para tu camino hoy. Las noches de Caifás ya no tenían descanso. El hombre que un día fue el sumo sacerdote más poderoso de Israel, ahora temblaba ante su propia sombra. Escuchaba el sonido de pasos, pero no había nadie allí. El silencio de su cámara era más cruel que el grito de la multitud que un día clamó por sangre. La mirada de Jesús lo visitaba en los sueños, inmóvil, serena, pero profundamente viva. Era un silencio tan denso que parecía susurrar su nombre con acusación y con misericordia. Nadie lo veía despertar sudando, con los dedos aferrados al pecho como si cargara una piedra. Pero era la culpa la que lo asfixiaba. Venía como una nube oscura, atravesando los años, los títulos, los rituales. ¿Qué hacer cuando la tradición en la que creías colisiona con una verdad oculta que ya no puede negarse? Los escribas seguían recitando los mandamientos, pero el alma de Caifás había sido rasgada como el velo del templo, y eso nadie podía coserlo de nuevo. Lo que pocos sabían era que él soñaba. Cada noche, el mismo sueño. Estaba de nuevo frente a Jesús en el tribunal, pero ahora nadie hablaba. Ni acusadores, ni soldados, ni él. Solo el maestro, callado, mirando en su dirección, y esa mirada de Jesús decía más que cualquier sentencia humana. En el fondo, Caifás lo sabía. Ese silencio cargaba el perdón, pero él no se sentía digno, y eso lo desgarraba. Ya no era el mismo hombre. El manto sacerdotal aún colgaba en el cuarto, pero él evitaba tocarlo. Cada línea bordada parecía pesar toneladas. La crucifixión que él había autorizado no quedó en el Gólgota, seguía dentro de él. Caifás intentaba borrar la memoria, pero ella volvía con fuerza, como si el mismo cielo se negara a dejarlo olvidar. El juicio espiritual había comenzado, y ahora él era el acusado. En la penumbra del cuarto, una vela parpadeaba, mientras él miraba las paredes, buscando consuelo en pergaminos antiguos. Ninguno respondía a la pregunta que ardía en su alma. ¿Y si estoy equivocado? El silencio pesado era ahora su único compañero. Cada noche era un recordatorio de que no se puede borrar la verdad con decretos, y con cada sueño, con cada suspiro, la decisión imposible se acercaba: esconderse de la luz o encararla. Caifás estaba roto, pero es justamente ahí donde muchos empiezan a ser reconstruidos. El hombre que creía conocer la ley ahora estaba siendo enseñado por algo mayor, el Espíritu. La verdad no golpea la puerta gritando, susurra en la conciencia. Y el eco de la voz divina estaba justamente en ese silencio ensordecedor. A veces Dios habla cuando todo parece callado, y lo que Caifás más temía era que Jesús no lo condenara, sino que lo perdonara. En la tercera vigilia de la noche,
Cuando incluso los centinelas cabeceaban, Caifás escuchó algo distinto. No era un sueño, los pasos eran reales. Lentamente cruzaban el mármol frío de la entrada. Un escalofrío recorrió su espina. La oscuridad parecía haber tomado forma, como si cargara un peso milenario. No era un enemigo, pero tampoco parecía un amigo. Había allí la presencia de un juez invisible, como si el mismo cielo hubiese enviado a alguien para confrontarlo. El sumo sacerdote, antes confiado en el trono del Sanedrín, ahora se veía vulnerable como un niño. No tenía armas, no tenía respuestas, solo tenía el alma desnuda ante lo desconocido. El visitante no pronunciaba el nombre de Jesús, pero su presencia lo gritaba. El ambiente se volvió denso, como si el aire cargara el polvo del templo rasgado. Esa noche, la culpa ya no venía sola. Venía acompañada de la posibilidad de confesión. «Ya sabes por qué estoy aquí», murmuró la voz grave, baja, casi etérea. Caifás no respondió, solo bajó la mirada. Algo dentro de él decía que ese momento era más que una visita. Era el inicio de su juicio espiritual. Y no era un juicio hecho por hombres, sino un llamado a la verdad ante el Eterno. El tipo de confrontación que no acepta excusas, quema, revela y transforma si el corazón se abre. El visitante no traía espada ni antorchas, su arma era el silencio, su mirada era un espejo. En un gesto lento sacó de dentro de la túnica un objeto envuelto en tela antigua. Caifás lo reconoció. Era el sello del templo, pero no recordaba haber autorizado ese documento. Un pergamino misterioso, sellado, parecía latir con algo más allá de lo físico. Lo que cargaba era más pesado que cualquier rollo de la Torá. El rostro del visitante era difícil de describir. Había luz y sombra al mismo tiempo. Era como si estuviera hecho de memorias, de justicia, de eternidad, y aún así, humano. Cada palabra no dicha pesaba toneladas en el pecho del sacerdote. Algo dentro de él gritaba por arrepentimiento, pero el orgullo aún luchaba por espacio. Estaba frente a la decisión imposible, resistir un poco más o rendirse por completo. En ese momento, Caifás entendió. Dios envía mensajeros incluso a sus opositores. A veces, el cielo visita la oscuridad para encender una chispa de redención. La visitación nocturna era más que simbólica, era profética, y él lo sabía, en el fondo del alma, que esa noche lo cambiaría todo. Porque, una vez confrontado por la verdad, nadie sale igual. El tiempo de huir se había terminado. La hora de la verdad había llegado. El tribunal estaba lleno. Fariseos, soldados, curiosos, todos ahí para ver al llamado blasfemo ser juzgado. Pero en el centro de todo había un silencio distinto, no en el ambiente, sino en el alma de Jesús. Y cuando lo trajeron, esposado, sudado, con el rostro golpeado, él no miró a la multitud, ni a los guardias. Miró directo a Caifás, una mirada firme, limpia, sin miedo, sin enojo, una mirada que lo sabía todo. Ahí, por un instante, el sumo sacerdote se sintió desnudo ante Dios. Esa no era la mirada de un prisionero cualquiera, era la mirada de quien sabía que estaba cumpliendo algo más grande, como si la crucifixión ya estuviera escrita en las estrellas, y Caifás fuera solo una pieza del plan. Pero aún así había compasión en esa mirada. Era como si dijera: «Tú no me juzgas, yo te veo». Un juicio invertido comenzaba ahí. Caifás intentó mantener la postura, interrogó, acusó, citó leyes y profecías. Pero por dentro algo temblaba. Él conocía las Escrituras, sabía que el Mesías no sería reconocido por todos, y una parte de él, la parte más enterrada, susurraba: ¿y si es él? Pero estaba el Sanedrín, estaba la multitud, estaba la tradición. La presión de siglos pesaba sobre sus hombros. Aún así, los ojos de Jesús seguían ahí, diciendo todo sin decir nada. El recuerdo de esa mirada volvería después,
como una espada girando en el pecho. Durante años, Caifás recordaría el momento exacto en que Jesús fue condenado, y aún así lo miró con amor. Era más que justicia, era redención final, ofrecida en medio del odio. Aquello rompió algo dentro de él, porque no era la mirada de quien pierde, era la mirada de quien se entrega por amor, y eso desarma a cualquiera. En esa sala, todos creían tener el control, pero Caifás sentía que el verdadero trono no estaba ahí. Lo que más lo inquietaba no era la postura de Jesús, era su paz. La paz de quien sabía que la tumba vacía vendría, de quien conocía el final de la historia, un final que aún era un misterio para todos, menos para él. Y Caifás entendió. Esa mirada cargaba el peso de una verdad oculta y eterna. ¿Tú has enfrentado ojos así, que ven más allá de tu máscara, que te miran por dentro con todas tus fallas y aún así no retroceden? La mirada de Jesús no acusa, revela, y eso fue lo que cambió todo para Caifás, porque en ese instante no vio a un hombre, vio a la eternidad mirándolo de vuelta. Y una vez que ves eso, nunca puedes volver a dormir en paz, hasta rendirte ante la verdad. Durante años, Caifás cargó el peso de algo que nunca dijo en voz alta. No estaba en ningún rollo de la ley, no fue escrito en los registros del Sanedrín, pero había un momento secreto grabado en su alma, el instante en que entendió que Jesús lo perdonaba con la mirada. No hubo sentencia, ninguna palabra fue dicha, pero había perdón. Y eso era más doloroso que cualquier condena. No podía explicarlo. Era como si esa mirada dijera: yo sé quién eres, y aún así te amo. Y lo más angustiante era que Caifás nunca pidió eso. No lo buscó, pero lo recibió. La culpa que lo aplastaba se alimentaba de esa compasión inesperada. Porque si Jesús realmente lo había perdonado, entonces no solo era culpable de matar a un inocente, era culpable de rechazar el amor. Esa es la naturaleza del perdón divino. Nos encuentra incluso antes de que lo pidamos, y eso nos desarma, porque todo lo que Caifás conocía sobre justicia involucraba mérito, castigo, rituales. Pero ahí estaba un hombre, sangrando, injustamente tratado, y aún así ofreciendo misericordia. El alma sacerdotal de Caifás no sabía cómo lidiar con eso. Esperaba ira, recibió gracia, y eso lo dejó aún más roto. Era demasiado tarde para impedir la crucifixión, pero no era tarde para reconocer la verdad. Caifás recordaba esa mirada en momentos de silencio. No aparecía en los gritos de la multitud, sino en el susurro de la conciencia, en los momentos en que las campanas del templo dejaban de sonar y todo quedaba en calma. Y en el fondo él lo sabía, la única forma de tener paz sería confesar, no al pueblo, sino a Dios y a sí mismo. ¿Cuántas veces estuvo a punto de gritar la verdad? ¿Cuántas veces subió los escalones del templo para hablar y bajó en silencio? La confesión era como un fuego en los huesos, pero el miedo hablaba fuerte. El miedo al Sanedrín, al pueblo, a perderlo todo. Y, irónicamente, a ser perdonado, porque ser perdonado significaría enfrentar la verdad de frente y quitarse la máscara, y eso exige más valor que condenar a un inocente. Tal vez tú conozcas ese dolor, saber que estás equivocado, y aún así dudar, ver la redención final al alcance, y aún así resistir. Caifás no era diferente a nosotros, era solo un hombre luchando entre el ego y la gracia. Y en ese conflicto entendió, a veces el mayor castigo no es el infierno, es darte cuenta de que fuiste amado todo el tiempo y aún así elegiste negar ese amor. El amor que ya estaba en la mirada de Jesús. Nadie lo supo, ningún guardia lo notó, ni los discípulos lo imaginaron. Pero en esa madrugada, Caifás salió entre sombras como un ladrón de su propia conciencia. El sumo sacerdote, símbolo de la autoridad espiritual de Israel, iba hacia la tumba de Jesús, no para confirmar la muerte,
sino para intentar silenciar lo que ya vivía dentro de él. La noticia corría por las calles, la tumba estaba vacía, pero Caifás necesitaba verlo con sus propios ojos. Caminó encapuchado, el corazón acelerado como tambor de guerra. Cada paso resonaba entre las piedras. Las manos temblaban, y cuando llegó al jardín, el silencio ahí era distinto. No era vacío, era lleno. Un silencio que anunciaba algo imposible. La piedra estaba corrida, las sábanas dobladas. Ningún cuerpo, ninguna señal de robo, solo el misterio y una atmósfera que gritaba resurrección. El tiempo se detuvo. Caifás, que había asistido a tantos funerales, que conocía cada centímetro del ritual de la muerte, ahora estaba frente a algo que desafiaba todas las reglas. La muerte había sido interrumpida. ¿Qué hacer cuando hasta la sepultura se inclina ante el Nazareno? Su mirada recorrió el interior de la tumba y entre los rincones de la roca vio algo, un rollo, un pergamino misterioso, sellado con símbolos que jamás había visto. Con manos temblorosas lo tomó. El sello se rompió con un chasquido suave, como si el mismo cielo autorizara su lectura. Era corto, pero poderoso, en un lenguaje extraño, pero claro al espíritu. Aquel que vence la muerte carga la verdad eterna. Era como si el mismo Jesús estuviera ahí, hablándole. Y eso no era una profecía lejana, era una sentencia viva, una convocatoria, una verdad que palpitaba. Caifás cayó de rodillas. Ya no había forma de negar. La verdad oculta ya no estaba oculta. La decisión imposible se acercaba. Seguir sosteniendo la mentira o reconocer la mayor verdad de la historia. Él había presenciado lo imposible. Y en ese instante entendió que no se puede sellar lo que el cielo ha decidido revelar. Ni piedras, ni guardias, ni decretos. La resurrección no puede ser encerrada. Tú ya has visitado tu propia tumba interior. ¿Has mirado de frente aquello que creías muerto y viste que Dios aún estaba ahí? La tumba vacía es más que un lugar histórico. Es una invitación a la transformación. Y Caifás, el hombre que juzgó a Jesús, ahora era confrontado por una tumba que hablaba más fuerte que cualquier tribunal. Porque cuando la verdad resucita, ya no se puede enterrar. Caifás sostenía el pergamino misterioso como si llevara fuego en las manos. Las palabras escritas ahí no venían de la tinta, venían de otro lugar. Era como si el cielo entero cupiera en ese fragmento de piel y luz. Intentó recitarlo en voz alta, pero la garganta se cerró. No era miedo, era reverencia. La sentencia contenida era clara. Aquel que vence la muerte carga la verdad eterna. Y eso lo quebraba por dentro. Durante años había protegido la tradición, guardado los rollos sagrados, hecho ofrendas conforme a la ley. Pero nunca había sentido la presencia de Dios como en ese momento. No en el templo, sino ahí, en la tierra húmeda de una tumba abierta. El sumo sacerdote, aquel que debía representar el lazo entre el pueblo y el Eterno, ahora se veía como el mayor opositor de aquello que decía defender. La verdad oculta estaba ante él, palpitando. ¿Y si todo lo que él creía fuera solo una sombra de lo que ahora veía con claridad? ¿Y si el velo del templo no se hubiera rasgado por un terremoto, sino por una mano divina? Caifás comenzó a llorar, llanto de quien entiende que ha perdido demasiado tiempo. Llanto de quien se da cuenta de que la justicia de Dios es más grande que las paredes que los hombres construyen. La verdad había resucitado y estaba viva, palpitando en cada palabra de ese pergamino. Lo más doloroso es que ese mensaje no solo era revelador, era condenatorio. Él lo sabía. Si eso salía a la luz, todo el sistema se vendría abajo. El Sanedrín lo odiaría. El pueblo no lo entendería, pero el corazón ardía. La culpa ya no era solo por haber condenado a Jesús, sino por haber silenciado la verdad que ahora lo liberaba. Ya no podía guardarlo,
pero tampoco sabía cómo exponerlo. La batalla interna había comenzado. La presencia del visitante volvía a su mente. La visitación nocturna no había sido un delirio, era un llamado. El juicio espiritual había comenzado ahí, pero ahora la sentencia estaba en manos de Caifás. O mentía para mantener el poder, o revelaba la verdad y se perdía ante los ojos de los hombres para encontrarse ante los ojos de Dios. El arrepentimiento ya había brotado. Faltaba ahora el valor de la redención, y tal vez esa sea la batalla más común de los que conocen la verdad. Saber que libera, pero tiene un costo. Caifás estaba frente a su Jordán, necesitaba cruzarlo, pero entre la teoría y la práctica había el abismo de la decisión. El mensaje de aquel pergamino olvidado no era solo para él, era para todos nosotros, porque quien encuentra la verdad tiene la misión de proclamarla, aunque el mundo entero pida silencio. El pergamino estaba escondido, pero el ardor en su alma era constante. Caifás se movía entre las columnas del templo como quien lleva una espada invisible en el pecho. La culpa y la confesión luchaban dentro de él. De un lado, la estructura del Sanedrín, los años de poder, la reputación construida. Del otro, la mirada de Jesús, la misma que lo perdonaba aún sin palabras. Él lo sabía, ya no podía continuar neutral. Era hora de elegir. Las palabras del visitante resonaban en su mente. La verdad que se calla, se pudre. Era como si el mismo cielo lo presionara, no con fuerza, sino con luz. Cada vez que subía los escalones para liderar los rituales, algo dentro de él gritaba: «Traduce eso en verdad». ¿Pero cómo? ¿Cómo confesar que el Mesías había sido crucificado bajo su liderazgo? ¿Cómo decir que la resurrección era real? Que la tumba estaba vacía. El dilema era sofocante. Si hablaba, lo perdería todo. Si callaba, perdería el alma. Esa era la decisión imposible. Proteger la religión o anunciar la redención final. Había temor, pero también había fuego. El mismo fuego que descendía en los días de Elías ahora ardía en su pecho. Y en medio de la angustia surgía una certeza. La mentira puede proteger por un tiempo, pero la verdad transforma para siempre. Caifás pasó la noche en vela. Caminaba de un lado a otro, murmurando escrituras, pero ninguna le daba paz. Sabía que solo una cosa podía liberarlo: la verdad. No la teológica, la personal, aquella que rasga el orgullo y deja el alma expuesta. Y cuanto más intentaba racionalizar, más recordaba la mirada de Jesús. Una mirada que decía: elige, y esa elección nadie podía hacerla por él. Por primera vez en décadas, subió al altar sin tener el control de lo que diría. La multitud estaba ahí. Los otros sacerdotes lo observaban, pero algo distinto flotaba en el aire. Era como si el cielo estuviera en suspenso. Abrió la boca, pero no para repetir los antiguos rollos. Temblaba, pero no era miedo. Era el Espíritu, y todos entendieron, algo estaba a punto de ser revelado, algo que lo cambiaría todo. Y tal vez tú conozcas ese tipo de momento, cuando toda tu historia se resume en una elección, cuando el miedo a perder batalla contra la fe de rendirse. Caifás no era un monstruo, era solo un hombre frente a la cruz de su propio destino. Y la pregunta resonaba para él y para nosotros: ¿mentir o redimirse? ¿Seguir protegiendo lo que pasó o darle voz a la verdad que puede transformar el futuro? El templo estaba lleno. Era día santo. Hombres de mantos largos, ojos severos, salmos en los labios. Pero entre ellos, Caifás era un volcán a punto de estallar. El sumo sacerdote que por años comandó el culto, ahora apenas podía respirar. El pergamino misterioso ardía en su interior, y el peso de la culpa se volvía insoportable. La verdad tenía que ser dicha. Ya no soportaba vivir en el silencio. En medio del discurso oficial se detuvo, tragó en seco. Todos lo notaron. Y entonces, como un trueno en cielo despejado, salió la frase: «Yo lo condené».
sabiendo que él era inocente. Un murmullo recorrió el templo. El sonido de las campanas pareció fallar. Algunos alzaron las cejas. Otros intentaron reír como si fuera una parábola. Pero el rostro de Caifás no dejaba dudas. Eso era una confesión. Y era real. Continuó. Contó sobre la mirada de Jesús, sobre la tumba vacía, sobre el pergamino olvidado. Habló del perdón que sintió, de la paz que lo atormentaba por ser tan injustificable. Las palabras salían como cascada, como si se liberara con cada frase. El templo, antes lugar de rituales vacíos, ahora era escenario de una verdad oculta saliendo a la luz. Era como si el velo se rasgara de nuevo, pero esta vez en el corazón del sistema. Los sacerdotes lo miraban en shock. Unos gritaron blasfemia, otros guardaron silencio. Era el caos. Pero Caifás no se detenía. Había vivido demasiado tiempo con la mentira, y ahora hablaba no como juez, sino como alguien juzgado y redimido. El juicio espiritual que lo visitó en las madrugadas ahora se cumplía ahí, ante todos. Ya no era el sumo sacerdote, era solo un hombre en busca de perdón. Alguien intentó callarlo, otro lo amenazó, pero ya era demasiado tarde. El secreto revelado ya había salido. Y el valor ahora venía de un lugar que ni él reconocía. Un lugar más allá del templo, más allá de la religión. Un lugar de encuentro con la verdad. Y ya no había forma de volver atrás. La semilla había sido sembrada, y por más que intentaran apagarla, la verdad tiene una forma misteriosa de sobrevivir al tiempo. ¿Y tú? ¿Ya tuviste que decir una verdad prohibida? ¿Ya sentiste que necesitabas romper el protocolo para ser fiel a tu conciencia? Caifás arriesgó todo para confesar, no por gloria, sino por liberación. Y a veces la verdadera adoración no es un cántico bonito, sino el valor de decir la verdad, incluso cuando te condena, porque ahí es donde comienza la redención final. En el altar de la sinceridad, la reacción fue inmediata. Gritaron, acusaron. Algunos rasgaron sus vestiduras, furiosos. El templo se volvió un tribunal otra vez, pero ahora con Caifás en el banco de los acusados. El hombre que un día fue temido, ahora era visto como traidor. «Herejía», decían. «Blasfemia», gritaban. La ira de los hombres hervía, pero lo que nadie veía era que por dentro Caifás nunca había estado tan en paz. Exiliado, expulsado, deshonrado, todo ocurrió rápido. Las piedras que antes él ordenaba ahora estaban listas para él, pero el alma ya no temblaba, porque algo había cambiado. Lo que perdió por fuera, lo ganó por dentro. La tradición se había derrumbado, pero la verdad permanecía, y la paz que ahora cargaba era inexplicable. Era la misma que había visto en la mirada de Jesús. Podían quitarle su título, podían borrar su nombre de los registros, pero no podían deshacer lo que él había visto. La tumba vacía era real, el pergamino misterioso, una revelación divina, y el perdón, ese ya había sido escrito en los cielos. Caifás caminaba por los alrededores de Jerusalén como un hombre simple, pero con el corazón lleno de luz. Aquel que fue temido, ahora era libre. Muchos se preguntaban cómo soportaba tanto desprecio. Pero la respuesta estaba en lo íntimo. Había hecho las paces con Dios. Y cuando eso ocurre, el ruido externo ya no asusta, porque el juicio espiritual ya pasó. Y el veredicto fue gracia. Ya no era el mismo, no por castigo, sino por revelación. La verdad le costó todo, pero le dio algo que nadie más podía quitarle. La ironía, aquellos que lo acusaban ahora repetían los rituales sin vida, mientras él, solo y rechazado, caminaba como alguien que había tocado lo eterno. La ira de los hombres es ruidosa, cruel, ciega, pero la paz de Dios es silenciosa, dulce y firme, y es esa paz la que sostiene a los que se atreven a decir la verdad, incluso si el mundo entero dice que están equivocados. Tal vez tú estés enfrentando algo parecido. Ser fiel te costó tu estatus, tus amigos, tu imagen,
Pero debes saber, no hay mayor gloria que la conciencia limpia ante el Eterno. Caifás perdió todo lo que el mundo podía dar y finalmente encontró lo que el cielo siempre quiso ofrecer. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a enfrentar la ira de los hombres para vivir la paz de Dios? El tiempo pasó. Los ecos del templo se silenciaron. Los rituales continuaron. Los tronos fueron ocupados por otros, pero el nombre de Caifás casi fue olvidado. Casi. Porque en algún lugar alguien susurraba su historia. No la historia oficial, sino la historia secreta. La del hombre que vio la mirada de Jesús y fue transformado por ella. La del sacerdote que se atrevió a rasgar su propio velo de adentro hacia afuera. Él no buscaba redención pública, ya no deseaba reconocimiento, pero su testimonio fue sembrado como semilla en los corazones correctos. Un soldado, un joven escriba, uno de los maestros del templo. Poco a poco, como ríos subterráneos, la verdad oculta comenzó a emerger. La confesión de Caifás no murió con él. Atraviesa generaciones, porque la verdad siempre encuentra un camino. Dicen que al final de su vida escribió un último texto, no como sacerdote, sino como hombre roto, remendado por la gracia, un nuevo pergamino. En él no pedía disculpas al pueblo, sino que declaraba al cielo: yo lo condené, pero él me perdonó. Era simple, directo, desarmador. La mayor redención final no vino de un altar, sino de un corazón que finalmente dejó de resistir. Caifás miraba al cielo con los ojos cansados, pero vivos. Sabía que sería recordado por muchos como un traidor, pero tal vez por algunos como alguien que tuvo el valor de cambiar, porque cambiar, de verdad, exige más fe que mantener las apariencias. Él no rasgó solo el velo del templo, rasgó el orgullo, rasgó el miedo, rasgó la religiosidad vacía y encontró a Dios, no en el trono, sino en el arrepentimiento, y así, en silencio, el hombre que juzgó al Salvador fue salvado por el Salvador. La decisión imposible ahora parecía simple: dejar que la verdad brillara, aunque su reputación fuera borrada. Porque no importa cómo te recuerde el mundo, lo que importa es lo que el cielo escribió sobre ti. Y para Caifás, esa historia terminaba con perdón, con paz, con verdad, con Jesús. Y ahora la pregunta se vuelve hacia ti: ¿qué velo sigue colgado en tu corazón? ¿Qué verdades has enterrado por miedo a la reacción de los demás? La historia de Caifás es más que un giro espiritual, es una invitación. Porque incluso cuando todo parece perdido, la verdad aún encuentra un camino. Y cuando llega, o la niegas, o permites que te transforme para siempre. Caifás lo vio todo, juzgó, negó, resistió, pero al final no pudo escapar de la verdad. ¿Y tú? ¿Estás escondiendo alguna verdad dentro de ti? ¿Cuántos años llevas cargando un silencio pesado, una culpa no confesada, una verdad que el Espíritu ya te ha revelado, pero que aún temes enfrentar? La historia de este sumo sacerdote no es solo sobre el pasado, es un espejo de la hora. ¿Cuántas veces Dios ya te ha confrontado con miradas, circunstancias, visitas silenciosas de la conciencia? Tal vez tú también estés frente a una decisión imposible: mantener el orgullo o vivir la libertad que solo la confesión y el perdón pueden traer. Esta historia nos recuerda que la redención final no es para los perfectos, sino para los valientes. Que incluso quien negó a Jesús con palabras puede ser abrazado por él con la mirada. Y que la tumba vacía aún habla, aún transforma, aún espera por quien se atreve a acercarse a ella con el corazón abierto. ¿Estás dispuesto a romper con el sistema interior que te aprisiona? ¿A dejar la apariencia para vivir la verdad? Dios no quiere títulos, quiere verdad. No quiere perfección, quiere sinceridad. Caifás eligió, tardíamente, pero eligió. ¿Y tú? ¿Vas a enterrar la verdad o a proclamarla? Lee los evangelios, ora con honestidad, enfrenta la mirada de Jesús y permite que Él rasgue el velo de tu corazón como rasgó el del templo.
porque la mayor revolución espiritual comienza cuando dejamos de escondernos y dejamos que la luz entre. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal, activa la campanita y acompaña los próximos episodios de fe, reflexión y transformación.